Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Enseñar a otro es una buena acción. Las buenas acciones hablan más alto que las palabras de los gritos impotentes de las malas acciones. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita hallar la suma interna de filas de una matriz. La idea entonces es crear una matriz. En las dos primeras columnas llenarlas con valores aleatorios y la tercera columna de cada fila va a tener la suma de las dos columnas anteriores. Se plantea la solución en un programa de 42 líneas. En la línea 4 se importa la librería foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Vemos la función ejecutar, líneas 16 a 33. Esta función ejecutar entonces va a invocar la función srandom que genera la semilla para valores aleatorios. Y luego entre las líneas 20 a 27 usamos dos ciclos for para recorrer una matriz A. Entonces es muy sencillo, observe, ya sabe que el primer ciclo, el de la I, recorre las filas y el segundo, el de las J, se queda recorrido cada columna de todas las columnas de cada fila. Entonces simplemente usamos una condicional en estos ciclos. Si J es menor que 2, recuerde que en un array de tamaño 3, la columna 1 será la posición 0, la 2 será la 1 y la 3 será la 2. Entonces, si J es menor que 2, o sea, si no estamos en la última columna, ¿qué hacemos? Simplemente a la matriz A en la fila y columna J le asignamos un valor aleatorio del 1 al 50. Y si no, es porque estamos en la última columna. ¿Y qué es lo que hay que hacer en la última columna? Sumar las dos columnas anteriores. Por eso entonces a la matriz A en la fila y columna J le asigna la matriz A en la fila y columna J menos 2, o sea la primera columna, más la matriz A en la fila y columna J-1, o sea la penúltima columna. Ya con esto queda la matriz de suma interna de filas y por último se imprime. Le invitamos a visitar la tutoría suma interna de filas en TurboC. Allí se explica más detalladamente este ejercicio. Aquí vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando clases. Las clases se componen de atributos y comportamientos. Una vez se definan las clases, se instancian objetos de esa clase para usarla. Los objetos serán diferentes entre sí. A pesar de que reutilicen la misma clase, los atributos serán distintos. Por eso un formulario de datos tiene botones diferentes que heredan de la misma clase botón. Entonces, para programar orientado a objetos en Objective-C vamos a usar dos bloques de código principal que son la interfaz y la implementación. La interfaz va entre las líneas 6 a 8 entre las directivas @interface y @end. Aquí en la interfaz lo que se hace es definir la estructura de un objeto, o sea, declarar los atributos y los comportamientos de la clase. Y en la implementación lo que se hace es programar la lógica o función de cada función que fue declarada en la interfaz. Veamos la interfaz que va entre las directivas @interface y @end. Aquí damos nombre a la clase como suma interna de filas, dos puntos, luego hacemos referencia a la clase NSObject, esta es la clase principal, y aquí declaramos los atributos de esta clase. Entonces, como atributos declaramos la matriz A de tipo entero, de tamaño 5×3, y las variables I y J de tipo entero. Estas variables se usan en el ciclo for. Como vemos, estos atributos pueden ser accedidos desde cualquier método de la implementación. En este caso, la función ejecutar las usa. Depende ya del programador saber si declara las variables como locales de una función o como generales, o sea, como atributos. Veamos la declaración de los comportamientos o funciones en la línea 7. Para declarar una función, primero se indica el nivel de la función, con menos indicamos que vamos a declarar un método de instancia, luego el tipo de dato que retorna, void para retornos vacíos,
luego el nombre de la función, en este caso ejecutar, y por último los parámetros que recibe. Esta función no recibe ningún parámetro, los parámetros irían separados con 2 puntos, cada parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Ya con esto queda lista la interfaz. El compilador ya sabrá el espacio de memoria a reservar a cada objeto que se instancie de la clase suma interna de filas. Veamos la implementación entre las líneas 10 a 34 entre las directivas @implementation y @end. En la implementación internamente el compilador importa la interfaz. Para poder programar una función, esta previamente debió haber sido declarada. Entonces en la implementación en las líneas 11 a 15 hay un método especial, init. Este es el constructor por defecto de cualquier clase de Objective-C. El constructor se encarga de inicializar las variables de instancia. Entonces el constructor se invoca cuando se instancien objetos de esta clase, o sea en la línea 38. El constructor no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, o sea que reciba parámetros. Entonces en este caso no se inicializa ninguna variable, queda el constructor vacío. Y con esto queda lista la implementación y la interfaz, o sea la clase suma interna de filas. Para usar esta clase en otro archivo, entonces es recomendable que usted programe la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos desde la clase que los vaya a usar. Con eso se evita copiar y pegar el código. Vamos a usar esta clase, vamos a instanciar un objeto en la línea 36 a 42 en el main. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. En el main, línea 38, creamos un puntero de la clase suma interna de filas con asterisco. Le damos nombre al puntero como obj. Y para hacer que este puntero apunte a un espacio de memoria de esta clase, entonces reservamos memoria a la clase suma interna de filas y luego invocamos al constructor init. Con esto en memoria queda definido la estructura de un objeto de la clase suma interna de filas. Ya entonces en la línea 39 entre corchetes nombramos el puntero obj y luego a la función ejecutar. Con esto el compilador va de la línea 39 a la línea 16 y continúa mostrando así la solución del problema. Por último, línea 40, release es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita hallar la suma interna de filas. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en